El especialista responde. Hola a todos, partimos este nuevo especialista responde. La enfermedad celíaca es una condición genética medida por el sistema inmune que reacciona ante la ingesta al gluten, desencadenando reacciones sistémicas. Está como evaluando lo que digo acá el doctor que me acompaña. En Chile, entre el 0,75% o entre el 1,1% de la población es celíaca y el único tratamiento es la dieta sin gluten. Bueno, para hablar de esta enfermedad y para ver si lo que he dicho es correcto, que estamos junto al doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? ¿Es correcto como señalamos esta enfermedad? Sí, muy bien, excelente. En realidad no podría haberlo dicho mejor y en realidad muchas gracias por haberme invitado, porque justamente eso es uno de los puntos que es muy relevante tratar. Es una enfermedad genética, finalmente tienen origen ahí en genes que se supone nórdicos de países como de los vikingos, ¿ya? Pero finalmente en la genética mundial se ha mezclado los genes por el mundo. Y hoy por hoy en todas partes del mundo existen celíacos y finalmente eso afecta en el promedio que decías tú. Y para recordar un número, más o menos un 1% de la población mundial tiene esta condición. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas no lo sabe. Y finalmente hay que reconocerla como una enfermedad autoinmune, donde sabemos cuál es la causa que la origina. Porque si bien el gluten es un alergeno que entra por el intestino y activa una reacción inmunitaria, finalmente esa reacción inmunitaria afecta a muchísimas otras partes del cuerpo que pueden dar alteraciones de lo más... de una amplia gama. De una amplia gama. Doctor, partiendo de la base, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que está contenida en el trigo, en el centeno, acá estamos viendo alguna variedad de cosas que... Y que es una proteína que finalmente es hecha por el hombre, porque a través de cruzas de cereales, finalmente en la cultura humana se logró desarrollar los cereales, que son de este tipo, que tienen estas características de aportar a través de su naturaleza química elasticidad a los alimentos. Y por eso que podemos hacer el pan, el amasado y finalmente obtener productos elásticos como se puede obtener en un pan, en un queque. Pero no es natural, no es propio de estos granos, sino que... O sea, están en estos 3 granos. ¿Ya? O sea, está naturalmente en estos granos sí. Y también en otros que suelen ser mezclas, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mezcla veces... de cebada con trigo, creo que hay algunas mezclas que tienen algunos nombres. Sí, hay otros compuestos que pueden tener el gluten por contaminación cruzada. Por ejemplo, la avena no contiene gluten, pero finalmente en el procesamiento de la avena, como el moler avena se hace en el mismo molino donde se muele trigo, probablemente, y con harina de trigo como que lubrican un poco el molido de avena, finalmente son harinas muy contaminadas. Entonces tienen trazas de trigo y finalmente uno tendría que hacer una línea de producción específica de avena que ahora finalmente hay, pero que claro, no de tienen esto estamos trigo. viendo imágenes de todo un mercado que se ha abierto para las personas celíacas libres de gluten. Pero ya vamos a ir a eso, doctor. Me interesaría que revisáramos una gráfica, también para que usted nos evalúe a ver si hicimos bien la pega, de los síntomas que puede acarrear esta intolerancia al gluten y que son bastante amplios y no muy gratos de graficar, como diarrea crónica, pérdida de peso, deposiciones abundantes, grasientas, anemia inexplicada, dolor abdominal recurrente, gases, dolores óseas y de articulaciones, calambres musculares, cansancio, retraso del crecimiento. Una serie de sintomatología que pueden estar asociadas y que surgen habitualmente en alguna etapa de la vida del paciente que es celíaco. Como decía, el paciente celíaco es celíaco desde que nace. Desde su genética. Desde el punto de vista práctico se pueden agregar más cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene
cefaleas recurrentes y también tienen un condicionante en esta intolerancia al gluten. Es un malestar finalmente bien generalizado y como que te decía, desde el punto de vista práctico, como se activa autoinmunidad, pueden tener autoinmunidad como manifestación en otros órganos del cuerpo. Entonces, la asociación, por ejemplo, con hipotiroidismo es una asociación frecuente, por lo que, aprovechando este medio masivo, si uno tiene hipotiroidismo y además tiene síntomas intestinales, debiera despertar la alerta para estudiar esta condición y ver si es que es el gluten lo que está activando estos fenómenos de autoinmunidad. Yo presento estos síntomas. ¿Cuántos de estos síntomas debo presentar para ya sospechar que padezco de intolerancia al gluten? Mira, en realidad no tienes que presentar ninguno. Ya. La mayor parte de la gente que tiene enfermedad celíaca prácticamente no lo sabe. Ya. La manifestación con el cuadro clínico clásico, que lo más recurrente, eran niños que tenían diarrea, desnutrición y mala absorción, finalmente pasa a ser lo más raro en la presentación de esta enfermedad. Ya. Hoy por hoy, como tenemos una gran cantidad de una epidemia de obesidad, la gran mayoría de los pacientes celíacos son obesos. Por otra parte, como la constipación por hábitos alimenticios, de comida con poca fibra, de comida chatarra, y la constipación es tan frecuente, la mayoría de los pacientes celíacos, más que diarrea, tienen constipación. Entonces, por eso el índice de sospecha y estar en alerta para saber que uno pudiese tener esta enfermedad es la estrategia más adecuada para la búsqueda. Entonces, pasaba, perdón que lo interrumpa, por ejemplo con la lactosa, ¿no? Que uno se suele dar cuenta que al tomar un vaso de leche, un yogur, un helado, algo pasa en la guatita que empieza a doler o quizás uno quiere ir más al baño. Aquí pasa algo similar si es que consumo algún producto con trigo, ¿es así? Eso es muy importante, porque esta es una enfermedad que finalmente la activa el trigo, pero no es como la intolerancia a la lactosa. Perfecto. En donde uno toma leche y al no digerirla bien te provoca síntomas gastrointestinales inmediatos. Esto es una condición que por estar expuesto al gluten del trigo, centeno y cebada, finalmente tú tienes una actividad inflamatoria intestinal que se mantiene a veces bastante tiempo luego de haber sacado totalmente el trigo y el gluten de tu dieta. O sea, es mucho más constante, no es tan instantánea como consumí y me provoca y se me pasa. Existe un grupo y finalmente hay gente que puede tener intolerancia que se llama al gluten no celíaco o algunos pacientes celíacos que efectivamente frente a una sobrecarga de gluten pueden presentar síntomas. Entonces también sería un índice de sospecha, pero el no presentar mayores molestias cuando come gluten o el resto del día cuando está comiendo otras cosas, no hace distintivo de esta enfermedad. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero es que mis síntomas no se relacionan cuando como tallarines. Con la ingesta de algo que contenga el gluten. Pasemos a revisar la próxima gráfica. Usted ya lo ha esbozado, digamos, los productos que contienen gluten, como el trigo, el centeno. Esto es mucho en menor grado porque son páginas internacionales que destacan el triticale, bueno, la cebada, espelta, que también es en menor cantidad, y la avena en la medida en que usted lo planteaba, ¿no? De que hay una contaminación cruzada con el procesamiento, con la fabricación. O sea, no, la avena no se fabrica con la cosecha, y la manera de envasarlo probablemente, que eso hace que se intervengan otro tipo de granos como el trigo, el centeno. Para los buenos, para la cerveza, la pésima noticia es que la cebada está metida dentro de todo eso. Sí. Y en el fondo los licores que son producidos, el whisky, la cerveza. Claro, todo lo que contiene cebada. Los gin también. El gin también. Ahí para los celíacos que vayan poniendo atención. Doctor, examen para detectar que uno es celíaco. ¿En qué consiste? ¿Cuándo uno debiera hacérselo? Lo antes posible, supongo. Usted plantea de que hay una suerte de subdiagnóstico porque hay muchas personas que no lo saben. Exacto. Bueno, ahora tenemos que aprovechar esto que
hay mucha motivación por poner atención en el gluten y hay mucha gente... Y en la alimentación en general. En la alimentación en general y está haciendo dietas sin gluten. Lamentablemente, la gente que hace dietas sin gluten, que es un porcentaje de la población no menor, no coincide necesariamente con este 1% de celíaco. Tiene que hacerlo obligadamente por su condición genética. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando hay familiares de primer grado o hay enfermedades específicas, la mejor forma para aproximarse a esta enfermedad, aparte de tener una sospecha activa, es hacer un examen de sangre que son de unos anticuerpos. Okay. Son unos anticuerpos específicos y hoy por hoy el más fácil y económico de obtener es unos anticuerpos antitransglutaminasa. Es un nombre medio muy enredado, fácil. Y probablemente los doctores lo escriben muy bien en la hoja. Y después debe costar un poco, pero ahí ya ahí siempre quienes hacen los exámenes ya deben saberlo. Y es un anticuerpo del tipo IgA. Entonces, finalmente en la población hay gente que tiene deficiencia genética de IgA. Entonces, esos anticuerpos en una persona con esta condición puede salir negativo porque no tiene ningún tipo de IgA, no porque no tenga los anticuerpos antitransglutaminasa. Entonces, por eso hay que tomar en combinación a los anticuerpos antitransglutaminasa e IgA una medición de IgA total. Y ese es básicamente el enfrentamiento para descartar esta enfermedad con alta tasa sensibilidad. Sí. Claro. Sí. Doctor, habíamos mencionado los granos o dónde está presente el gluten, pero para ser más práctico, ¿en qué alimentos podemos ejemplificar que está presente el gluten y que de entrada una persona que ha sido diagnosticada con la intolerancia al gluten debe evitar? Bueno, las masas en general están... Esto es tan rico, imagínense. En muchos alimentos. Sí. Ahora que lo estamos que es evidente es el pan, los tallarines. 18. Bueno, la empanada, nuestra gran empanada. Y yo estaba averiguando, entonces, lamentablemente, como el gluten es lo que le da elasticidad justamente a las masas, finalmente el hacer masas de otras sustancias, que se puede hacer con harina de arroz, con... su chía metido por ahí. Pero que en definitiva la harina de arroz es harina, pero no da la misma elasticidad como para hacer una empanada. Pero esto pegotín que tiene la chía quizás, bueno, hay varios chefs, yo creo personas que han tratado de manera creativa resolver estas ansias de consumir productos como las masas. Exacto. ¿Qué otros alimentos tienen gluten o podrían tener? No, y hay muchos alimentos que lamentablemente contienen gluten y no lo sabemos. Claro. Hoy por hoy ya la industria alimenticia ya es mucho más responsable. Ha transparentado de mayor manera qué tiene y no gluten. Y es un, como decía, aglutinante natural, entonces a veces hasta en pastas de dientes, en yogurt, en una serie de sustancias que uno no se imagina que pueden tenerlo, está presente. ¿En proteínas como el pollo? No debiera de haber gluten, porque finalmente es un alimento, no está ni presente en los alimentos animales, no está presente tampoco en otros vegetales. Pero en lo absoluto, aunque se alimenten de granos los pollos. Sí, pero es que lo que pasa es que el gluten finalmente no queda en la carne de pollo, que es lo que comemos nosotros. ¿Es un mito entonces que el pollo podría afectar a los celíacos? Sí. Perfecto. Y como te decía, finalmente los pollos se alimentan con maíz. Además, doctor, me tenía que equivocar. No. Doctor, lo invito a una breve pausa. ¿Sí? Aprovechamos además de invitar a todas las personas que nos están viendo a hacer sus comentarios y preguntas, que vamos a hacerle un examen acá al doctor a continuación de esta pausa para que podamos seguir conversando sobre la enfermedad celíaca. Si has sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde.
Y continuamos conversando sobre la enfermedad celíaca. Nos acompaña el gastroenterólogo, el doctor Roberto Merino, de Clínica Las Condes. Doctor, hemos hecho bastantes preguntas sobre la alimentación, etcétera. ¿Hay algún tratamiento para los celíacos o su tratamiento es la dieta libre de gluten? Bueno, lamentablemente, hoy por hoy el único tratamiento que existe es dieta libre sin gluten, pero se está desarrollando algunos tratamientos tentativos que pudiesen ayudar. ¿Farmacológico? Finalmente, el tratamiento farmacológico pudiese ayudar en hacer algún tipo de degradación del gluten. También es en inhibir un poco la sensibilidad del cuerpo hacia esta molécula en los pacientes genéticamente susceptibles. Y, por otro lado, desde el punto de vista de crear trigos que no tengan unas secuencias específicas que son las que producen más inmunogenicidad en esta enfermedad. Perfecto. Doctor, ¿y qué hay de cierto, así como le preguntaba del pollo, con que es muchísimo más cara una dieta sin gluten? 20%. 20% más Por caro. eso que definitivamente en estas enfermedades, que lamentablemente son una condición, finalmente los países debieran de avanzar en, por ejemplo, darle un subsidio a los pacientes que tienen esta enfermedad porque gastan más en su alimentación y es injusto. Hoy no existe ese subsidio, no está incluido en el Plan Auge. Hay un proyecto de ley, tengo entendido además, que ha estado avanzando, ¿sí?, el 2021 al menos, para considerarlo. Pero hoy, como política pública, ¿qué cree usted que está al debe? A ver si nos están viendo quienes toman las decisiones. Quienes toman las decisiones, sí. Bueno, tienen ahora problemas un poquito más. Sí, un poco mayores. Pero desde el punto de vista práctico, estas cosas, como decía, debiesen formar parte de la política pública, porque lamentablemente, por ejemplo, los pacientes celíacos son pacientes que potencialmente pueden tener enfermedades que pueden significar problemas más caros de resolver. Alto costo, claro, alto costo para la salud. Exacto. Por ejemplo, la enfermedad ósea asociada a la patología celíaca significa un grado de osteoporosis muchísimo mayor en un paciente celíaco no diagnosticado en la edad adulta, en donde los tratamientos de las fracturas que se van a producir precozmente probablemente signifiquen un costo mayor al hacer búsqueda sistemática en los familiares de primer grado de gente que tiene la condición celíaca. Perfecto. Por eso yo ahora, aprovechando este medio, hago un llamado. La primera condición de sospecha es familiares de primer grado de un paciente con enfermedad celíaca tienen una tasa mucho más alta. No es el 1%. Entonces, consultar para evitar todo esto. Exacto. Enfermedades que se pueden... Hacerse un examen y saber, ¿tengo o no tengo esta condición? Claro. Lo mismo que pacientes que tienen algunas condiciones clínicas, como son ahora, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, que tienen una mayor tasa de enfermedad celíaca. Yo he visto ¿hay mayor prevalencia dentro de esta mucho población? Más. Entonces, le están haciendo sistemáticamente búsqueda y prevención de enfermedad celíaca. Okay. Entonces, desde el punto de vista de las otras condiciones, como... pesquisa del diagnóstico, porque... Exacto, la pesquisa. Entonces, el síndrome de intestino irritable, cuando una persona tiene trastorno digestivo funcional, es una de las cosas que uno está obligado a descartar como causa original que pudiese... Yo tengo colon irritable, doctor, quizás soy celíaca y no lo sé. Por eso, porque suben los porcentajes. Entonces, solo por tener esta patología digestiva funcional, uno dice, la posibilidad no es del 1%, sino que probablemente de un 10, 12 o 15. Entonces, de 10 personas que tienen la misma condición, vamos a detectar uno. Claro. Claro. Doctor, lo invito ahora a revisar las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Las personas mandan sus preguntas a distintas redes sociales, en este caso a Instagram. ¿Puede sanarse al pasar el tiempo? No. ¿Y el corazón? No, suena duro y yo como doctor siempre trato de ser... pero esto no es tan... Más optimista. No es tan malo. ¿Sí? Finalmente es mejor saber
que no saber tener esta condición. Y desde el punto de vista práctico es una condición genética, está relacionada con algún tipo de alelos genéticos que condiciona esta presentación del gluten en el intestino y desarrolla esta enfermedad. Hay que aceptarlo, hacer la dieta. Exacto. Y una vez que uno lo tiene, finalmente es como las personas que son alérgicas a algo, aceptarlo, que exponerse claro, probablemente le cause un daño a su cuerpo. Y finalmente va a ser un daño no muy aparente inicialmente, pero como es una cascada inmunológica, aunque coma el pan y esa noche no sienta nada raro, esto puede desencadenar, como sea, en una enfermedad autoinmune y un hipotiroidismo. Un montón de otros problemas que afectan la calidad de vida claramente. Es que mucha gente no es sintomática. Entonces, pero hay que explicarle que la enfermedad ósea, por ejemplo, puede derivar en otras patologías finalmente. Y la enfermedad autoinmune, el tener esta condición inmune activada permanentemente, puede significar, por ejemplo, un riesgo oncológico mayor. Siempre se dice que los pacientes celíacos tienen un 1% más de riesgo oncológico general. Y al empezar con su dieta sin gluten, ya al año se igualan al promedio natural de la población. Perfecto. Entonces, por ejemplo, eso sería una motivación importante para evitar una enfermedad oncológica, por ejemplo. Para cuidarse aún más. Sí. Pasemos a la próxima pregunta. A ver si no es tan tajante el no en este caso. Margarita Pisis nos pregunta, ¿qué examen hay para saber si uno padece esta enfermedad? Como lo había dicho en el bloque anterior, anticuerpos antitransglutaminasa. Que es a través de un examen de sangre. Un examen de sangre que en realidad no es muy costoso y la medición de anticuerpos totales de IgA. Siempre hay que recurrir a un gastroenterólogo si es que está esa sospecha o puede como ser esto más es amplio. El 1% de la población, no hay gastroenterólogos para evaluar esto. Finalmente debiese ser un índice de sospecha. O sea, no hay gastroenterólogos disponibles para evaluar muchas cosas, doctor, porque bueno, conseguir una hora con gastroenterólogo es difícil. Pero es que estos problemas que son tan prevalentes, finalmente todos los médicos debiéramos de tener así una vocación para pensarlo. Claro. Y, para detectar y para poder hacer un diagnóstico. Sí, y finalmente nosotros hemos tenido, por ejemplo, mucho contacto ahora con ginecología, que es una especialidad donde muchas personas, muchas mujeres van a control. Entonces, es un ambiente para que los médicos en el control sanitario habitual lo piensen como posibilidad, lo incluyan para descartarlo en la revisión los técnica tipo, como uno diría. Y como decía, después de que se hacen estos anticuerpos, si uno tiene los anticuerpos positivos, ahí en ese momento uno plantea hacer una endoscopía para biopsiar el duodeno y ver el grado de atrofia de vellosidades que puede tener el paciente y ahí definir con más exactitud la enfermedad. Y determinar qué tanto le ha afectado el resto de su organismo. Lo que pasa es que hay algunos que pueden tener estos anticuerpos y no corresponder específicamente a esta enfermedad, entonces es la asociación de los anticuerpos más las biopsias lo que hace este diagnóstico concluyente. Perfecto. Pasemos a otra pregunta para alcanzar a revisar la mayor cantidad que podamos. Prima Godoy pregunta, ¿qué le podría pasar al organismo si sigue recibiendo gluten a pesar del diagnóstico? Realmente una dieta sin gluten es súper cara. Bueno, ese es el problema, que como decía recién, como es una enfermedad que estimula el sistema inmune, finalmente uno puede tener enfermedades asociadas a autoinmunidad en otros sitios del cuerpo. Entonces, desde el punto de vista de la atrofia del intestino, es una cosa que puede producir malestar intestinal, mala absorción, pero puede tener enfermedades a distancia. Este riesgo oncológico también es una posibilidad. Entonces, y finalmente, aunque es una cosa muy rara... Mejor evitarlo. Mejor evitarlo. Porque desde el punto de vista práctico, como decía, hay que frenar esta inmunidad. Es como el lupus eritematoso o la artritis reumatoidea. Son enfermedades autoinmunes, pero donde el conocimiento humano no sabe qué factor es el que lo activa. No sabemos
Entonces, si supiéramos cuál es el factor gatillante del lupus o supiéramos cuál es el factor gatillante de la artritis reumatoidea y lo pudiéramos sacar de la exposición de ese paciente que sufre la enfermedad, es un modelo que en la enfermedad celíaca sí lo tenemos. Hay tantas cosas que nos quedan por saber todavía. Pero bueno, para eso está la ciencia, siempre tratando de averiguar más allá. Alcanzamos a revisar una pregunta más, doctor, de Patti Omega, que nos hizo llegar a través de Facebook. ¿Todos los alimentos veganos sirven para personas celíacas? Bueno, en general los alimentos, las verduras no tienen trigo. El trigo es una verdura, entonces finalmente desde el punto de vista que los que no tienen harina, trigo, de trigo, centeno, que no tienen avena, que finalmente hay algunas cosas veganas que tienen avena y si es de esta avena que viene mezclada. Hay que fijarse. Y usted decía que las empresas en general han estado siendo más transparentes a la hora de su envasado, informar si tiene o no gluten, fijarse en esas cosas. Como decir, y existe una política de rotulación de alimentos libres de gluten. Ahora, como hay mucha gente que está preocupada de comer sin gluten, porque acá hay que diferenciar la enfermedad celíaca de otra condición que es bastante frecuente, que no tenemos un método como para diagnosticarla tan claramente, pero es la intolerancia al gluten no celíaco. Gente que come gluten y siente disconfort de consumirlo. Entonces, finalmente, ha hecho la prueba empírica de sacar el gluten de su dieta y sentirse mejor. Esos pacientes, en general, no tienen que hacer una restricción dietética tan estricta. Sino como evitar para sentirse sobrecargas mejor. de gluten. Le pasa también a muchas personas que han optado por una dieta vegetariana o vegana que probablemente con la carne no se sentían muy bien y el organismo hay que escucharlo, ¿no? Por supuesto, y el tubo digestivo es algo muy importante. Yo todos los días les digo a los pacientes, finalmente estas son condiciones muy personales. Hay gente que durante la vida empieza a tener intolerancias digestivas por cierta sustancia. Finalmente, si uno ya hizo el análisis personal de que consumir ciertas cosas me provoca disconfort, mejor evitarlo. Actuar. Sí. Ok, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya se nos pasó volando el tiempo. Los invitamos, eso sí, a buscar más información en nuestro portal 24horas.cl, que prepararon ahí un artículo al respecto. Y recuerde además que puede revisar este o cualquier otro capítulo del Especialista Responde en la sección Programas. Gracias por su sintonía y los invitamos a seguir informándose por 24 horas. Buenas tardes. El Especialista Responde.